Ministerio profético, ministerio profético. Les pregunto, cuando uno escucha la palabra profeta, ¿en qué piensa? ¿Cómo se imaginan ustedes un profeta? Hoy día, no los de barba larga y atuendo largo. ¿Cómo sería un profeta? Y físicamente, ¿cómo se viste? ¿Cómo lo ven? ¿Qué su porte? ¿Cómo habla? ¿Realmente todos se imaginan a un profeta en jean, roto y tenis? No, de verdad les pregunto, sinceramente, ¿sí? ¿Quiénes creen que sí? Levanten su manito. ¿Quiénes creen que no? Yo pensaba no. Yo la verdad, para no dar más vueltas, como yo pensaba de un profeta, un señor mayor de corbata, hablando raro y mirando a la gente y diciéndole el futuro. Así yo lo pensaba antes, ¿no? Hoy día no. Si usted no pensaba así, qué bueno, está muy bien, pero si lo pensaba así, o si todavía lo imagina así, pues vamos a ver que definitivamente no tiene nada que ver con eso. Bien, vamos a apoyarnos ahí con la pantalla. Solo lo voy a decir una vez, las notas están disponibles para el que quiere. Usted me escribe y yo se las envío con todo gusto para que pueda enfocarse más, incluso la presentación también. Hoy veremos, es mi plan o es el deseo más bien, ver dos cosas. Una introducción, esto se llama ministerio profético, y vamos a hablar de algunas definiciones y de los niveles de la profecía. Bien, es lo que haremos en este ratico. Bien, entremos en materia. Vamos a hablar de los principios sobre el ministerio profético. Y use su Biblia. Efesios 4:11 lo tiene en la pantalla, ojalá lo vean en su Biblia. Dice, hablando el apóstol Pablo a los efesios, les dice, y él mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo, del Señor Jesús, constituyó a unos, ayúdeme, apóstoles, y a otros profetas. Les pregunto, ¿quién estableció a los profetas? Jesús. Esto no es una idea de X iglesia, esto no es una idea de hombres. Él mismo, el Señor Jesús, estableció a unos profetas. ¿Para qué? Bueno, los demás, evangelistas, pastores, maestros, los 5 ministerios, ¿bien? ¿Para qué son los profetas? Asociados a los demás ministerios, lo dice ahí la pantalla, lo tiene usted en sus manos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿para qué es un profeta? Lo dice, lo acabamos de ver, para perfeccionar a los santos. Un profeta no es para decirle, te vas a casar con un gringo, te vas a ir a Miami, vas a comprar una casa. Eso no es. Eso es magia, eso es horóscopo. Y tristemente muchas iglesias, una en particular, la iglesia ministerial, los de Mira, yo no sé si realmente son de una doctrina, digamos, torcida de alguna forma, pero es que le dan un desequilibrio a la profecía, porque de verdad la gente vaya detrás de que le digan el futuro. Bien, yo nunca he entrado, la verdad no conozco, nunca he visto un servicio, pero sí he tenido referencias de que es así. Pero en ese sentido no es el objetivo de la profecía adivinar el futuro, decirle con quién se va a casar, que la estéril se va a embarazar. Eso viene como consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia. La profecía es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el servicio, también para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Para eso es la profecía en la iglesia. Para eso es el mover profético, para eso son las canciones proféticas, para eso es la profecía, para edificar, para perfeccionar a los santos, para conocer al Hijo de Dios y llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, entonces miren que esto ya es muy práctico. ¿Quiénes quieren ser profetas? Levanten su manito. La gran mayoría. Si usted quiere ser profeta, entonces usted por extensión quiere ayudar a perfeccionar a los santos, quiere edificar el cuerpo de Cristo, quiere promover la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Le suenan esos objetivos? Claro que sí, es lo que hacemos en el cuerpo de Cristo como tal. Muy bien, el ministerio profético es uno de los 5 ministerios que Jesús estableció con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada una de esas 5 áreas, profeta, pastor, evangelista, apóstol y maestro, cada una de esas 5 áreas son imprescindibles para que la iglesia alcance la unidad de la fe.
el conocimiento del Hijo de Dios y el carácter del varón perfecto. Los 5 ministerios son 5 características de Cristo que Dios quiere que todos tengamos. Es decir, todos en una forma, en una medida, estamos llamados a ser pastores de tu casa, así sea de tu mascota, de los que vas a discipular. Todos de alguna forma somos pastores. Evangelistas, pues Mateo 28:19 nos lo ratifica, la gran comisión: vayan y evangelicen y bautícenlos. Apóstoles significa el que ve el evangelio completo, el que puede ver qué está pasando en Israel a la luz de la palabra, el que ve con la economía, el que ve el tema político, lo es del ministerio apostólico. Profetas, es lo que estamos hablando, y maestros, pues es el que le enseña. Bien, cada uno de esas 5 áreas las tiene cada individuo del cuerpo de Cristo. Bien, cada uno estamos llamados a ser de alguna forma en todo. Claro, hay unos llamados particulares. Hablo por mí, yo creo firmemente, si no, no estaría aquí parado, que tengo ese llamado no solo de maestro, sino de pastor. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Hay algunos aquí sentados que son maestros, otros que son pastores, otros que están llamados al evangelismo, etcétera, y eso seguramente se va a desarrollar con el paso del tiempo. Bien, el ministerio profético es la dinámica espiritual que restaura en las personas la habilidad de escuchar y percibir a Dios. Miren que esta conversación no es del todo nueva. Lo hemos venido hablando muchas veces. Lo importante de un profeta no es lo que habla, sino lo que escucha. Entonces no es tanto lo que oye, no es tanto lo que dice, sino sobre todo lo que oye, y lo que oye de Dios. Mis ovejas oyen y me siguen, y yo las conozco. Eso es la relación de un profeta. Entonces es devolverle por estos días que todo el mundo, o más bien el mundo, no todo el mundo, sino el mundo, los que no conocen a Dios, incluso se burlan del profeta, vaya donde el profeta y todo eso, es de restaurar la identidad de las personas, de la habilidad de escuchar a Dios y percibirlo. Tiene que ver con la sensibilidad espiritual y la activación de los 5 sentidos espirituales en el creyente: cómo ves, cómo oyes, cómo percibes, cómo hueles, etcétera, la presencia del Señor. Y el secreto de un profeta, ya lo vimos, no está en lo que oye, en lo que habla, sino en lo que escucha. El fin de un profeta es entrenar para que todos puedan escuchar a Dios. Lo leíamos en Números 29:11. Moisés diciendo: yo anhelo, ojalá que todos sean profetas y que el Espíritu Santo esté sobre todos. Entonces el fin de un profeta, el que quiere anhelar que Dios se muestre en él, debe hacerlo con el propósito de que las personas a las que bendice puedan ellos mismos aprender a escuchar a Dios. Es decir, un profeta es el que escucha a Dios, pero el que le enseña a otro a que él mismo puede escuchar a Dios. ¿Se está entendiendo? Claro, yo afino mi oído como los cantantes, como los músicos. Ellos ya saben, Joyce ya sabe si es lo o si es do. No sé si lo hice bien, pero ellos sí lo saben, ellos lo conocen porque tienen su oído entrenado. Correcto, muy bien. Tú lo mismo un profeta de pronto ve una manifestación aquí, alguien habla, alguien dice algo, ay, así te dice el Señor, y uno dice, ¿no les ha pasado? Que uno dice, no me cuadra, no. O por el contrario, algo pasa aquí, una melodía, una frase, una palabra, y uno, wow, como que lo estremece, ¿verdad que sí? Ese es el tema de la profecía. Lo importante de la profecía, cuando yo soy ejercitado en eso, no es solo que yo lo escuche, sino que también yo enseñe a mis hijos, a mi esposa, a mis discípulos, por decirlo de alguna forma, a aprender a tener esa sensibilidad. Bien, para edificación del cuerpo de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En los últimos tiempos Satanás va a querer arrebatar las ovejas de la mano del pastor, ¿verdad que sí? ¿Saben cuál es la clave para permanecer aferrados a la mano del pastor? Escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Muchos oyen la voz,
pero no la obedecen. De hecho, hace 8 días nos hablaron de eso, de estar en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? La pastora Diana nos hablaba de eso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Entonces, clave para tu vida espiritual, clave para este tiempo 2025, últimos tiempos, clave para este momento en la historia, estar escuchando la voz de Dios para que Satanás no pueda desprendernos, por decirlo de alguna forma, de la mano del Señor. Eso era Juan 10, 27 y 28. Oír la voz de Dios no es un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. Esto es muy profundo. Oír la voz de Dios no es un privilegio que tiene el pastor porque es el encargado, ni es un privilegio del que dirige hoy la alabanza porque se preparó, sino es un derecho que tienen todos los hijos. Cuando yo peleo con mi esposa, ella es capaz, ya no tanto, lo hacía hace unos años, ella es capaz de durar una semana sin hablarme. Ya no tanto, pero lo hacía. Una semana sin hablar, realmente. ¿Quieres comer? Y se iba. Yo no soy capaz de durar una hora sin hablarle a alguien, así yo esté bravo, porque también me pongo bravo. Yo no soy capaz de dejarle de hablar. Le pregunto a los que tienen hijos, ¿usted le dejaría hablar a un hijo por un mes? No, eso es algo muy, ¿verdad que sí? Por más bravo que esté, claro, le entiendo un día, 2, pero un mes, lo mismo. Muchas veces el enemigo ha puesto un pensamiento de orfandad, significa de una identidad errada, de que como yo fallé, entonces él me va a dejar de hablar por un mes, por 15 días. Entonces yo peco, yo fallo, yo caigo, entonces viene mi naturaleza humana a decirme, no, usted no es digno, usted qué va a hablar, y el enemigo se une porque aunque ayer nos ministraba Pipe contándonos que él no gobierna nuestros pensamientos, el enemigo, pero sí conoce nuestras debilidades por las acciones que tomamos. Lo que quiero decir es que él ve que somos débiles en ese sentido y sigue lanzando dardos para que tú no vuelvas a orar o algunos no vuelvan a la iglesia. Pero a la larga el padre nunca ha querido dejar de hablar a sus hijos. Es muy profundo eso. Es la clave para perseverar y permanecer hasta el fin. Bien, esa era la introducción. Lo que veremos a continuación, eso, gracias, definiciones y niveles del ministerio. Dios mío, voy muy rápido y no hay más temas. Mentiras. Definiciones y niveles. Definiciones y niveles. Bien, les pregunto, ¿qué es profecía? De lo que ustedes sepan, no de lo que ustedes crean, no hay problema. ¿Qué es profecía? En voz alta. Ingrid. Confirmación. Mari. Algo que va a pasar en el futuro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es profecía? Si alguien te pregunta, Joyce, ¿qué es profecía? ¿Tú qué le dices? La palabra hablada. Bien. Olmer, ¿qué es profecía? La palabra hablada. Florecita. Predecir el futuro. Algo diferente, revelación. ¿Algo más? ¿Algo adicional? ¿Alguna idea? Bien. La palabra profecía, eso sí creo que está ahí. La palabra profecía, es decir, la etimología de la palabra, es decir, cuál es su raíz, es del griego y es la unión de dos raíces. Pro, que es antes, vamos a decir, provisión, tener una visión anterior o un sustento antes. Pro es antes y femi quiere decir yo hablo. El estricto sentido de la palabra profecía es hablar antes de. ¿Sí? Lo ven en la pantalla. El estricto sentido de la definición es yo hablo antes, por decirlo en otras palabras. Profecía, ya en nuestro contexto espiritual, son los pensamientos expresados y manifestados de Dios a través de sus hijos. La profecía es lo que Dios quiere hacer y expresar a través de sus hijos. La profecía traduce la voluntad de Dios.
O sea, lo que Dios quiere hacer para el futuro, lo que Dios quiere hacer para este momento, para este tiempo, lo que Dios quiere hacer para la Colombia. Entonces, eso es profecía. La profecía es, entiéndame en esta palabra, decodificar los códigos que están en el cielo, la voluntad de Dios que está en el cielo, cómo se mueve en el cielo, lo hablaremos a las 10:30 de la mañana hoy, cómo lo del cielo se aterriza a la tierra. Un profeta es el que lanza, decimos, no sé, una caña de pescar al cielo y atrapa la provisión que necesita ser traída a la tierra. Entonces, en este momento hay caos, hay incertidumbre política en Colombia, ¿lo percibe? ¿Verdad que sí? Un profeta es el que va al cielo y dice: Señor, ¿qué hacemos? Y toma una palabra de parte de Dios diciendo: yo soy su esperanza. Y viene y empieza a decirle a su esposa, a su esposo: mi amor, así que el de derecha, el de centro, el de izquierda, el Señor es nuestro alimento, el Señor es nuestra esperanza. Entonces aterriza a la gente en medio del caos. ¿Se entiende, verdad, el ejemplo? Entonces un profeta, la profecía son los pensamientos expresados y manifestados de Dios a través de sus hijos. La sustancia y la naturaleza de la profecía exceden los límites de lo que la mente humana es capaz de pensar o imaginar. Entonces, la profecía excede nuestro entendimiento. A veces pasa que uno dice, o uno escucha, dice: veo que Dios te está hablando de que armadura. No entiendo, pero de pronto sí tiene sentido para ti. Y uno dice: wow, ¿quién le mostró? ¿Cómo es posible? ¿No? O uno dice: soñé que era usted, le daban un carro nuevo. Y uno dice: aló. Como que excede los límites de la mente humana, como que es mucho más profundo, se entiende mucho más. Excede nuestros límites para entender. Su propósito, el de la profecía, es edificar, exhortar y consolar tanto individuos como al cuerpo de Cristo. Siempre vamos a tener esos verbos. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Entonces, edificar, exhortar y consolar. Una profecía viene para edificar, una profecía viene para consolar, una profecía viene para exhortar, edificar y consolar. ¿Bien? Entonces, yo he escuchado, creo que en algún momento alguien me dijo que fue a esta iglesia que le hablo y le profetizaron que iba a accidentarse. Les pregunto, si yo le profetizo a alguien se va a accidentar, que se va a matar, ¿lo estoy consolando, lo estoy animando, lo estoy exhortando? Lo estoy aterrorizando, ¿verdad? Claro, puede darse que Dios diga: no viajes porque hay una alerta, ¿sí? No vayas a ese lugar. Claro que sí. Pero que el común sea asustar y aterrorizar a la gente no es el propósito de la profecía. Bien, ¿estamos ahí? ¿Alguna pregunta? Aunque la profecía viene a través de la expresión de un hombre, proviene de la mente de Dios. Aunque la profecía es expresada por un hombre o una mujer, viene de la mente de Dios. O sea, es Dios quien la genera, ¿bien? Pero pocas veces, yo nunca lo he hecho. El año entrante cumplo 30 años de cristiano. En abril del 2026 cumplo 30 años de cristiano. Nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero no la necesito. No necesito que si me habla, bien, chévere, pero no la necesito. ¿Por qué lo digo? Porque aunque se expresa a través de hombres, proviene de Dios. No necesitamos que Dios diga: Alba Martínez. Ella, leyendo su Biblia, ella puede sentirle el mismo estruendo de la voz de Dios, ¿verdad? Bien. Entonces, la definición: profecía. Entonces, es la expresión de Dios manifestada al corazón del hombre o alguna derivación de eso. Bien, profecía. Segundo concepto que está ahí en la pantalla es profetizar. Es el verbo, ¿no? Termina en ar. Entonces, profetizar, ahí está, es el don de interpretar la voluntad de Dios. Les pregunto, mis amigos, ¿quiénes quieren interpretar la voluntad de Dios para sus vidas? Amén, todos, ¿verdad que sí? Ahorita estaba yo orando arriba y yo: Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que me espero? Por favor, ayúdame, no me quiero equivocar. ¿Cuántos han hecho una oración similar? Todos. Entonces,
Por extensión, ¿quiénes quieren profetizar? Todos. Pasa es que tenemos ahí que si uno habla porque dice que no agregas ni una jota, ni una tilde, ni quites, entonces uno a veces tiene un pánico de hablar que sea de uno y que de pronto fue que me acosté con la indigestión y yo le estoy hablando más, pero de verdad que si es de Dios, definitivamente Él cuida, Él protege, Él hace que las cosas se den, se confirmen incluso si es necesario. Profetizar es el don de interpretar la voluntad de Dios. Es un acto natural que altera lo espiritual. ¿Se acuerdan del Valle de los Huesos Secos? Que creo que era Ezequiel, que fue llevado a un lugar en visión. Y le hizo: ¿qué ves? Un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y Dios le dice: ¿qué tiene que hacer? ¿Empiece a barrer y a trapear para que salgan los huesos secos? No, ¿qué le dijo? Profetiza, hijo de hombre. Yo les traje un día un video donde se juntaban los huesos con las coyunturas y eso eran como los muertos vivientes, y luego al final usted lo puede leer, creo que es el 26 de Ezequiel, no lo recuerdo, discúlpeme, o el 37, no me acuerdo, pero le dice al final, le dice: profetiza sobre ellos que tengan vida, y los huesos vuelven a la vida. Y así eso es tan vigente, es tan aplicable para este tiempo, porque muchas familias son huesos secos. Muchos ministerios tristemente son huesos secos. Muchas iglesias, nos han contado el pastor Enrique, que ha venido varias veces, el hijo del pastor Miguel, que él viaja frecuentemente a Puerto Rico, su cobertura es de Puerto Rico, y él dice: he ido a lugares donde tienen un edificio gigantesco, pero hay 5 personas. El pastor Miguel, que vino hace 8 días, recién llegó de Dallas, un mes de estar evangelizando, predicando, y nos dijo también lo mismo. Dijo: hay lugares que tienen edificios en Estados Unidos, edificios, y se reúnen 6 personas. 6, pero ya tienen la propiedad, tienen todo, pero no tienen en ese momento, sin juzgarles, pues en este momento están. No hay jóvenes, no hay niños, no hay avivar en ese sentido. Bien, entonces profetizar es un acto natural como hablar que altera lo espiritual. Entonces muchas veces, mis queridos hermanos, para quien esté atravesando una circunstancia difícil en su trabajo, que el tema está cuesta arriba, que la jefe o el jefe está terrible, que la situación económica, que la situación espiritual, que la situación emocional, que la situación económica, como que no hay una causa asociada, o sea, como que no es evidente, porque si yo no voy a trabajar y me quieren despedir, pues hay una causa legal, natural, pero si aparentemente no hay nada, empecemos a profetizar. Señor, yo bendigo a esta persona. Señor, yo la bendigo, te pido, Señor, que abras puertas. Bueno, lo que usted y yo seguramente hemos hecho. ¿Les ha pasado? ¿Creen que el ambiente cambia? ¿Creen que las situaciones cambian? Que uno después dice: ¡ay! Lo que oramos, ¡ay! Se fue, la echaron, ¡ay! Me ascendieron, lo que sea. En la Biblia encontramos acciones proféticas, canciones proféticas, relaciones proféticas, palabras proféticas, vidas proféticas, libros proféticos. Entonces en la Biblia, de hecho, la Biblia dice de sí misma que es la profecía más segura. La Biblia dice que es la profecía más segura. Pero en la Biblia tenemos, por ejemplo, acciones proféticas, profetizar sobre los huesos secos. No sé, ¿qué otra acción profética? Ayúdenme. Una acción profética de cualquier pasaje de la Biblia. ¿Señora? ¿Perdón? El Mar Rojo. Uy, claro. ¿Qué más profética? Ven, todo lo que eso implica. Muy bien. Acciones proféticas, canciones proféticas, los salmos. Ustedes ojalá lo leyeran con el equipo de alabanza ya anoche. Hace 8 días Dani nos hablaba de los salmistas, de los cantantes, de los adoradores proféticos. Y es eso, es que cuando decimos: no hay nada que me impida estar en tu presencia, yo le estoy confesando al mundo que no hay nada que lo que el mundo y sus deleites o el mismo Satanás haga me va a impedir lo que la Biblia dice que yo tengo derecho. Cuando decimos, no sé, rasga el cielo y bajas, que tiene que acontecer muchas cosas para que el cielo venga a la tierra, y todo lo que cantamos. Bien, ojalá usted lo tome nota, que pueda leer Isaías 24. Solamente un paréntesis.
hablando de canciones proféticas, Isaías 24, están en la sexta trompeta, está el mundo destruido. Dice Isaías 24 que ya ni el alcohol los embriaga, que la gente llora, se sienta en las calles a llorar, que hay una amargura y una tristeza, pero se oye una canción de occidente. Se oye una canción de occidente. ¿Qué significa eso? Que allá en Jerusalén, que allá en el Medio Oriente estarán destrozados física, anímica y espiritualmente, pero los de aquí, los de occidente, estaremos cantando y diremos gloria al justo. Entonces, en el caos, en la tristeza, en la tribulación, en el dolor, en la muerte, se levantan cantos proféticos que dicen gloria al justo. Eso lo dice Isaías 24. Ese es el rol de un adorador profético. Aquí no estamos diciendo, Señor, por favor, no le cantamos al euro, no le cantamos como Paula nos hablaba hace 15 días, no le cantamos a la moneda del mundo, le cantamos a Cristo. Cristo es pastor, príncipe de los pastores, pastor de pastores, profeta. De hecho, la gente lo llamaba profeta. Y lo que dice Melqui, de hecho les dijo, miren, me voy a morir. Y todos, ay sí, no, me voy a morir, me van a matar y en 3 días voy a resucitar. O sea, lo que Maricel decía como de anticiparse. Pastor, profeta, evangelista, a ver, evangelista, maestro, todo el mundo le decía rabí, y rabí es maestro, y apóstol, pues de hecho estableció los apóstoles. Entonces el rol profético de Cristo hasta el sol de hoy nos mantiene adelante, nos mantiene firmes, ¿verdad que sí? Muy bien. Estábamos diciendo canciones proféticas, acciones proféticas, relaciones proféticas. Por ejemplo, Oseas, el profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, Dios le dice que se casara con una prostituta. Esa es una relación profética. Le dijo, así como usted está casado con una prostituta que se va y se acuesta con clientes y vuelve a su lecho y se acuesta con usted, así me siento yo cuando mi pueblo se va y se prostituye con dioses ajenos. Esa era una relación profética. Bien. Vidas proféticas como la de Abraham, Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Bien. Establecer un canal por el cual lo que está en el cielo fluye sobre la tierra, eso es profetizar. También es conectar la voluntad divina con el corazón humano. ¿Qué es profetizar? Guiar a otros con respecto a la voluntad de Dios en el futuro. Y también decirle a otro lo que Dios quiere decirle. Eso es profetizar. Bien. Y la otra definición, lo tienen en la pantalla, es profeta. Y básicamente es el instrumento, el medio, como el micrófono. Este micrófono, este aparato, transmite, multiplica lo que yo estoy comunicando. El profeta es el portavoz de la palabra de Dios, es el instrumento. Es alguien que trae amonestación y palabras de aliento relativos generalmente a lo porvenir. Entonces, atención, regálenme toda la atención que puedan prestar. Un profeta necesita tener leña para profetizar. Leña en este contexto es hablar palabras del cielo. Claro, si Mayrita está con un quebranto, si Mayrita está con un problema emocional, entonces yo le voy a decir, tranquila, Mayrita, tranquila que Dios aprieta, pero no ahorca, tranquila. ¿Dónde está en la Biblia que Dios aprieta, pero no ahorca? Por el contrario, yo le digo, tranquila, Mayrita, que los que siembran con lágrimas, con alegría cosecharán. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará reír. Dígame si no, una persona dice, ay, eso es lo que yo necesitaba. ¿Aló? Entonces, esa es la leña. ¿Cuál es la tarea? Y eso lo puso fuerte Dios en mi corazón. De hecho, yo estoy en la tarea de prepare su leña. Tenga una hoja, tenga un archivo en su computador o en su celular donde tenga citas bíblicas profetizables, citas bíblicas claves que usted le pueda declarar a alguien que Alba, si todo lo que hiciste está bien, excelente, pero si tú incluso le hubieras podido decir, mira, y es que la Biblia dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Entonces, cuando Dios
empiece a moverse en lo profético, tú no vas a decirle, Dios aprieta pero no ahorca, sino le vas a decir las palabras del cielo y tú solamente vas a ser un transmisor. Pero si no tienes palabras del cielo reveladas en tu corazón, la pregunta es, ¿qué les vas a decir? Que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, no puedes solamente, Señor, ¿y qué le voy a decir? Y empezar a buscar en la Biblia un minuto antes cuando Dios te pone un sentir por alguien. Eso tienes que cultivarlo, eso tienes que buscarlo. Entonces yo he estado, ahí tengo en mi blog de notas, oraciones escriturales. Entonces cuando Dios ponga a orar por alguien, seguramente, no necesariamente yo tengo que sacarle el celular, pero van a venir. Yo le puedo decir, Dios desea que todos profeticen, entonces profetiza. Y Dios dice en Números 29:11 que Él desea que su espíritu esté sobre todos, entonces tú también eres, profetiza. Porque la palabra ya ha sido guardada, atesorada en el corazón. ¿Me hago entender? Tal vez esto es lo más importante de hoy. Que tampoco es que alguien le diga, es que estoy en la mala y usted saque el bibliazo. Sino de verdad, Dios mismo le va a colocar el momento. Pero sobre todo es, ¿de qué le vas a hablar? De la abundancia del corazón habla el profeta, podríamos decir. De la abundancia del corazón. A veces no son tus buenas intenciones. A veces yo veo sufriendo una familia que tenga un niño hospitalizado, una persona que esté atravesando un cáncer, alguien que esté agonizando. Yo le voy a querer decir, tranquilo, todo va a estar bien. Pero si no, si Dios permite que muera, entonces yo no puedo basar mi mensaje, entendido como yo transmisor, comunicador, en mi voluntad, porque yo voy a querer que todos sean ositos cariñositos. Pero en la Biblia hay muerte, en la Biblia hay robo, en la Biblia hay tristeza, en la Biblia hay amargura. Pero esa amargura, Felipe también nos bendecía ayer diciéndonos que generalmente antes del jardín hay un desierto. Generalmente antes de la prueba, o mejor, después de la prueba es que viene la victoria. Pero no le vamos a dar buenas intenciones a la gente, mejor démosles palabra revelada en el corazón. Ahorita estaba orando y si me permiten, creo que sí tengo tiempo, y les escribí a los amigos que tengo pastores, que no son muchos, pero les escribí y les dije, queridos pastores, hoy profetizamos que esto ocurra en sus reuniones. Nehemías 8:5 dice, las personas habían entendido las explicaciones que les habían dado y se fueron a sus casas alegres a compartir el pan. Y varios pastores, la pastora Diana ahí me envió un mensajito, no sé qué, porque de verdad yo dije, tremendo, que ojalá hoy en Lighthouse ocurra esto, pero también en las demás reuniones de los demás pastores. Imagínense que la gente se vaya a la casa entendiendo su pecado, y no solo entendiéndolo, sino accionándolo. Solo era un paréntesis para hablar de que el profeta es la persona que anuncia la palabra divina o el futuro por inspiración sobrenatural. Eso dice el diccionario. El diccionario de la lengua española dice de profeta, persona que anuncia la palabra divina o el futuro por inspiración sobrenatural. Bien, final para hoy. Hablemos de los niveles del ministerio profético. Muy bien, ahí están en la pantalla. Entonces van, digamos, en forma de pirámide, básicamente por la cobertura, por el número de personas que lo hacen. Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos primero el oficio profético, luego viene el ministerio profético, luego el don profético y luego la habilidad profética o la profecía. Bien, si quiere tome nota, no hay problema. Eso está ahí en la pantalla y eso está disponible. Entonces, hablemos del oficio profético. Esto es para unos, pero edifica a todos. El primero, oficio profético. Es usado por unos pocos, pero como lo decía Efesios, esos pocos están llamados a bendecir a muchos. Bien. El oficio profético es parecido al ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Son personas, yo le decía a Janet ayer, ¿tú conoces algún profeta de verdad validado hoy en día? Que me dijo, no, yo no lo conozco. Yo tampoco, porque generalmente conocemos a las mismas personas. Pero los hay. Hay profetas hoy en día, personas que su ministerio es ser profetas, los hay.
Estas personas son similares al rol que tenían los profetas del Antiguo Testamento, es decir, le hablan a presidentes, le hablan a reyes e influyen de una forma especial. Generalmente ministran con señales y prodigios y hablan la palabra de Dios con un 100% de precisión. No significa que sean infalibles, pero sus palabras deben tomarse con seriedad. Entonces, cuando hay una persona que es respaldada, que ha dicho algo y todo lo que ha dicho, digamos, prediciendo antes de que ocurre, ha sido respaldada por Dios, pues uno le presta atención, ¿verdad que sí? Uno dice, uy, eso es palabra de Dios porque todo lo que nos ha contado ocurre. Bien. La asignación específica y única de estas personas es el ministerio profético, más allá del ejercicio en su congregación local. Es decir, son personas que ya son reconocidas como profetas. Porque, atención, ustedes lo habrán visto, yo eso sí he visto. Viene el profeta Luis Pérez, reconocidísimo profeta Luis Pérez. Bueno, yo no sé, pero muchas veces es el cargo, es el título lo que pretende congregar a la gente, ¿sí? Entonces alguien dice, viene Luis Pérez el profeta, entonces ahí sí corren, porque muchas veces y en este tiempo las personas persiguen, van detrás de manifestaciones como esas. Bien. De hecho, en los últimos tiempos, en tiempos del anticristo, dice que se levantará un falso profeta, un falso director, un falso guía espiritual. Bien. Son reconocidos y respetados por el cuerpo de Cristo en general. Esta es una característica muy especial. Es decir, que si viene Luis Pérez, el profeta que nadie conoce, el profeta que no se congrega en ningún lado, el profeta que no le responde a ninguna denominación, el profeta que no tiene pastor, nada que ver. Tiene que ser reconocido. Es decir, tiene que tener una cobertura. Alguien tiene que rendirle cuentas. ¿Estamos? Bien. Ejemplo de profetas en el Nuevo Testamento. Ágabo, en el libro de los Hechos, profetizó una gran hambruna que ocurrió y le dijo a Pablo que sería atado con un cinto cuando él visitara Jerusalén, y efectivamente así ocurrió. Ágabo lo puede escribir y lo puede ver en Hechos. Hechos ya la dispensación de la gracia, Hechos ya nuestra era, eso ocurrió ahí. Mire, le dice, eso está en Hechos. Luego sigue, ministerio profético. El primero es el oficio profético, por eso no es que sea más importante, no es que esté en el culmen de la pirámide por ser más importante, sino que hay menos personas dedicadas a eso. Yo les digo, yo no conozco a ninguno, pero los hay. De que los hay, los hay. Ministerio profético es una gracia especial depositada sobre el carácter correcto para bendecir a todos. Entonces ya es una persona que se mueve en su iglesia local en el rol de profeta y que tiene el carácter para poder recibir mensajes específicos de parte de Dios. Porque muchos puede que no tengamos el carácter. Puede que Dios me hable a mí algo y yo digo, ay, es que como yo hablo, no me vuelve a hablar. Porque tiene que ser depositado en el carácter correcto. Bien. Son aquellas personas a quienes se les ha reconocido el don debido a su carácter, fidelidad y obediencia. Es un profeta que no obedezca, un profeta que tenga 2 mujeres y un camino, un profeta que no dé, que no siembre, un profeta que no sirva, pues la verdad no creo que sea coherente con lo que el Señor ha establecido. Un ministerio profético puede ser desarrollado a través de distintas operaciones. Puede haber un ministro profético en adoración, puede haber un ministro profético en intercesión, puede haber un ministro profético que fluya efectivamente en palabras de profecía o en evangelismo, etcétera, ¿sí? Entonces, puede que la iglesia local no tenga un ministerio de profecía, pero que al cantar generalmente una persona fluya en profecía y eso sea, digamos, avalado, respaldado por la iglesia como tal. Primera de Corintios 12, del 4 al 6, dice lo siguiente. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces hay diversidad de manifestaciones, dice ahí. Bien. Ejemplo en la Biblia, Hechos 21:9. Hechos 21:9. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. No este Felipe, el de Hechos, tenía 4 hijas, usted lo puede buscar, Hechos 21:9, 4 hijas, 4 chicas, 4 mujeres, y ellas profetizaban, y eso estaba avalado, o sea, eso estaba avalado por los pastores desde ese momento, y ellas profetizaban. Bien, número 3, don profético. Ahí estamos, don profético. Es cuando se reciben regularmente indicios proféticos. Yo creo que nosotros estamos en ese nivel 3. Creo que sí pasa en Lighthouse. Hay indicios, hay momentos, hay situaciones especiales donde alguien en particular toma la vocería pública o privada y lanza una palabra profética para animar, exhortar y consolar, ¿sí? No para criticar o para matar, como lo decíamos hace un momentico. Bien, es cuando la habilidad de oír a Dios y transmitir su voz es incrementada en una vida. Entonces, atención, estas son palabras mayúsculas. Puede que tú ya estés fluyendo en eso, que cuando tú estás orando, cantando, predicando en la puerta, tú empiezas a fluir como de que tengo que ir a abrazar a alguien, tengo que ir a hablar con alguien, tengo que llamar a alguien, tengo que enviarle este mensaje a alguien. ¿Les ha pasado? Pero eso empieza a incrementarse. Eso empieza en la medida en que tú empiezas a orar y a echarle leña, eso empieza a ponerse con más frecuencia. Dios potencia la habilidad de entender su mensaje para que con el carácter correcto se desarrolle un ministerio. Se manifiesta cuando se reciben regularmente indicios, sueños, visiones u otro tipo de revelación. Generalmente son simbólicos. Este grupo recibe información profética con mayor regularidad que en el anterior, aunque a veces no se entienda todo lo que Dios quiere decir o su significado. Entonces, a veces de verdad, a mí me han dicho: soñé tal cosa, pastor, soñé tal cosa, y eso tiene tanto significado para mí. Yo, ¿en serio? Wow, entonces hay que estar pilas. ¿Sí? No es que, soñé que usted estaba en una discoteca. Bueno, de pronto no sé, pero son esos indicios que puede que no los conozcamos muy bien, puede que no los entendamos muy bien. En el viaje de planeación de febrero, yo hablé con alguien de acá, con unas personas, me acerqué y les dije: no sé si tenga sentido eso para ustedes, pero siento fuerte en mi corazón decirles esto, una frase pequeña. Y esas personas empezaron a llorar y dijeron: wow. Después nos reunimos a hablar, y eso fue explosivo, porque con nadie habíamos hablado, nadie sabía de esto, y usted nos dice eso como de por qué. Entonces yo, Dios mío, tremendo. Recuerden, esas profecías tienen que venir en un carácter correcto, porque yo no fui a Instagram y decir: les profeticé a unos muchachos y 5 me gustas. No, nada que ver. A veces que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Bien. Primera de Corintios 12, 10 y 11. Primera de Corintios, también ahí está la grabación para los que son gustosos de estudiar después, lo pueden hacer. Primera de Corintios 12, 10 y 11 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernir espíritus, a otro diferentes géneros de lenguas, a otro interpretación de las lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Bien. Final: habilidad profética o profecía simple. Bien. Entonces, yo creo que nos estamos moviendo en el punto 3, en el ambiente 3, porque pasa con no solo una persona, sino con varios. Bien.
Entonces, en este punto, habilidad profética o profecía simple es un llamado para todos. ¿Aló? Por eso es la base de la pirámide, porque es para todos. Es como empezamos hoy. No es un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. Todos estamos llamados a entrar en esa base de la pirámide, en profetizar. Como en el resto de los dones espirituales, es un nivel básico que todos podemos desarrollar. Levante la mano aquí, ¿quiénes tienen dones espirituales? Levante su manito. Bueno, les informo que todos tienen dones espirituales. Todos ustedes tienen dones espirituales. Todos ustedes tienen fe. ¿Aló? Levanten la mano, por favor, no me hagan llorar. ¿Quiénes tienen fe? Ay, amén, por lo menos. Ay, Dios mío, me asusté. No, todos tenemos dones espirituales, todos que se asocian a los talentos. Es decir, yo puedo tener la habilidad de cantar y adicionalmente la habilidad, el don de Dios de profetizar. Entonces imagínense lo que estamos viendo. Yo tengo la habilidad de enseñar y adicionalmente el don profético de parte de Dios de comunicar verdades, cosas como esas. Bien, la habilidad de profetizar es comunicar algo que Dios trae a nuestro espíritu para edificar, exhortar y consolar a una persona o un grupo. Todos podemos profetizar. Si gusta tomar notas, Primera de Corintios 14:1, le voy a leer. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces Pablo le decía, procuren por favor, procuren los dones, pero sobre todo profetizar. O sea, Pablo decía, yo de usted buscaba, ayúdenme, otra vez. Sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo profetizar. Entonces Pablo, que era un poquito importante en el Nuevo Testamento, les dice, yo de usted buscaba profetizar. Busque los dones, excelente que los busque, pero busque sobre todo profetizar. Primera de Corintios 14:5, parte A. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Es el mismo capítulo. Pablo les dice, qué bueno que todos hablen en lenguas, pero sobre todo sería bueno que todos profetizaran. En el mismo Primera de Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 24. Pero si todos ustedes, atención, yo creo que este yo no lo había descubierto y es el último versículo de hoy. Pilas. Pablo está diciendo, si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, les pregunto qué creen que va a pasar. Es decir, si ahorita a las 10 todos estamos profetizando, Señor bendice Colombia, viene un avivamiento a Colombia, estamos cantando, profetizando, unos en lenguas, otros danzando, todos acá, y entra un inconverso, les pregunto ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasa? Se va. ¿Quiénes creen? Levante la mano que se confunden, que se va, que nos llaman locos, que se... Bien, yo pensaba como usted, equivocados. Yo pensaba como usted, dice, ay no, pasito porque van y se asustan. Mentira, mire lo que dice. Si entran y alguien que no entiende esas cosas entra en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Impresionante. Entonces yo dije, uy, me suena el negocio. Si todos profetizan, la gente entra y ellos mismos son convencidos de su pecado. Entonces yo no tengo que predicar, ni hacer discipulado, ni una cantidad de cosas. Qué buen negocio. Usted saca leña de Dios, guarda palabras en su corazón, Dios lo bendice, Dios lo forma, Dios lo edifica. Usted empieza a sacar eso para otros, la gente entra, son convencidos por el Espíritu Santo, esto explota. Esto se crece de una forma impresionante. Por eso creo yo, nosotros lo teníamos creo que para el mes de marzo este seminario, pero entró en el momento. Yo no creo que ni antes, yo creo que este era el momento especial para eso. Mire, cierro. Al escuchar sus pensamientos secretos,
Es decir, lo que está en el corazón, lo que está profetizando. Le estoy leyendo la Biblia, 1 Corintios 14. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Caerán de rodillas. Ay, ¿le interesa como a mí? Y miren que eso es la base. Números 11, 29, lo mismo. Desearía que todos profetizaran. Entonces, mis queridos, eso desvirtúa por completo que las profecías son para unos, que esta iglesia de la profecía. De hecho, en mi época ochentera, la película de terror más horrible era la profecía, que era una niña así endemoniada que giraba la cabeza, toda la cabeza. Y no, yo nunca la vi, ni siquiera la vi, de lo aterrorizada que me pegaba eso. Pero porque el diablo utiliza lo mismo que Apocalipsis. No lea Apocalipsis, ay, eso es del diablo. Entonces el diablo ha querido malversar, dañar el verdadero significado de lo que es profetizar. ¿Estamos?